Minuto. Bueno, vamos a otro tema. La Cámara de Diputados despachó a tercer trámite este proyecto de ley de usurpaciones, desestimando ahí varias de las indicaciones del gobierno, entre ellas el intento de revertir la polémica legítima defensa privilegiada. Roberto Carrasco nos va a explicar todo lo que está pasando ahí en el Congreso. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. Un proyecto de ley que lo comentábamos durante la jornada de ayer, que estaba siendo votado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y que iba a generar mucha controversia. Así fue, tú lo decías, una de las tantas indicaciones que había rechazado por parte del Ejecutivo y también obviamente los partidos del oficialismo era la legítima defensa privilegiada, que en definitiva se terminó aprobando en este proyecto de ley que busca principalmente evitar, obviamente irregular, los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas también y formas comisivas y además incorpora mecanismos eficientes de restitución. Eso es lo que busca entonces este proyecto de ley, que ya pasa a su tercer trámite en la sala del Senado. Durante esta jornada se va a ver, al menos está en tabla de la sala del Senado, y en el Senado también hay cierta premura por verlo, sobre todo pensando en que, y ya vamos a revisar esas declaraciones, desde el gobierno han dicho que no descartan ir al TC o también vetar este proyecto de ley en caso de que salga con estas indicaciones que mencionábamos anteriormente. Y también se ha producido una especie de quiebre, desde el PPD lo llaman así, con Apruebo Dignidad, porque votaron varias indicaciones en contra de este proyecto de ley, que varias eran propuestas por el mismo Ejecutivo, el mismo gobierno. Entonces dicen que no hay una votación en bloque y eso ha complicado también obviamente las relaciones. Vamos a escuchar declaraciones y seguimos comentando. Nosotros participamos en un sinnúmero de reuniones para coordinar votaciones, para flexibilizar nuestras posturas. Yo en lo personal voté en contra de este proyecto porque lo consideraba malo en la comisión, pero me abrí a votarlo a favor conforme a lo que había pedido el gobierno, entendiendo que teníamos que configurar un punto de convergencia entre ambos sectores del oficialismo. Y lo que hemos visto hoy día es una cosa que me parece insólita. En un minuto, Apruebo Dignidad vota en contra todo lo que habíamos acordado votar de una forma. Entonces uno espera gestos mínimos de lealtad. Primero, que tengan la decencia de cumplir la palabra. Si no lo van a hacer, que nos avisen y no nos expongan al ridículo que hicimos aprobando normas contra nuestras convicciones para apoyar al gobierno del presidente Boric. Y lo que hemos visto hoy día es francamente que el Partido Comunista se ha burlado de nuestra posición. Yo quiero una disculpa y quiero un pronunciamiento de la ministra vocera comunista de lo que hizo hoy día el Partido Comunista en la sala. Nosotros esperamos que esta ley sea una forma de regular, de dar tranquilidad a lo que son las personas que han sido vulneradas en su derecho a propiedad. No nos parece que hayan tiempos que sean los que permitan generar espacios para seguir tomándose terrenos. En eso nosotros no estábamos de acuerdo, pero hoy día la ley lo que requerimos es que haya una sentencia clara de que la tranquilidad y el derecho a propiedad se regula y se resguarda en nuestro país. Y esperamos que el Senado entonces lo aborde en ese sentido de la misma manera y podamos tener una ley pronto y que no se siga dilatando, porque lo que ocurrió hasta ahora es que se dilate y el sentido de urgencia en esta ley es muy importante. Nosotros teníamos argumentos de peso para tener una posición contraria a ese proyecto de ley. En general, nuestra bancada y también la bancada de Apruebo Dignidad y del socialismo democrático respaldamos los proyectos del gobierno. El proyecto de usurpaciones no es un proyecto del gobierno, es un proyecto que está absolutamente forzado en su proceso de discusión y que además contenía elementos demasiado peligrosos. Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto, lo manifestamos en nuestro debate y en nuestra discusión y eso fue reflejado en también la votación. Bueno, ¿por qué es tan importante la situación de la legítima defensa privilegiada y por qué también el gobierno ha dicho que puede ir al TC o bien no promulgar esta ley en caso de que salga durante esta jornada, durante la semana desde el Congreso Nacional? Bueno, principalmente porque este artículo en particular, dicen desde el gobierno, no permitiría a las policías trabajar de forma adecuada para que ellos vayan en caso de que, por ejemplo, un terreno sea tomado y pertenezca a otra persona y que ya un tercero podría ser contratado incluso para poder ir a recuperar esto. Así que por eso ha generado bastantes repercusiones. De hecho, vamos a escuchar al ministro de las Express, Álvaro Elizalde, con respecto a la posibilidad de no promulgar así como está este proyecto de ley. Nos parece que lo aprobado hoy, sin duda que es una transgresión con los principios sobre los cuales se ha constituido nuestro sistema jurídico y por eso el gobierno no va a promulgar y por el contrario va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país.
Bueno, yo les comentaba que en el segundo trámite durante la jornada de ayer fue aprobado con estas indicaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que al ser una sala del Senado la que la vio en primera instancia, tiene que regresar para votar estas modificaciones que se hizo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que hoy a las 4 de la tarde, a eso a las 16 horas, se espera que comience a revisarse este proyecto de ley más otros que están en tabla, y a eso a las 20 horas pueda ser votado. De hecho, vamos a escuchar declaraciones de senadores. Y la discrepancia que tenemos sobre este proyecto es principalmente con el capítulo de la defensa privilegiada, que eso puede ser un elemento que distorsiona el proyecto en el fondo y provoque además el privilegio del uso de la fuerza de quienes tengan más recursos para poder entonces tener este tipo de opción. Pero eso llevando además al enfrentamiento entre chilenos, una situación muy compleja que podría vivirse a partir de, si se aprueba este artículo, que distorsionaría el fondo de la ley de usurpaciones, que en lo grueso está bien, pero este capítulo es un problema que debemos resolver de buena forma y que no debiera quedar en la ley para evitar justamente el enfrentamiento entre chilenos. Y lo que hace el presidente Boric es una actitud matonesca, amenazante, con una ley que todavía no se aprueba en el Senado, y él nos amenaza con que no la va a promulgar. El gobierno quiere una ley de usurpaciones a la medida del Partido Comunista, de la izquierda radical y de los sectores violentistas y terroristas que funcionan en el sur. Eso es inaceptable. Lo que está haciendo el presidente en días previos a los 50 años es incendiar la pradera. Bueno, vamos a mantenernos muy atentos. ¿Qué es lo que puede ocurrir, Humberto, Patricia, en la tarde en la sala del Senado? Bueno, si se aprueban los cambios que hizo la Cámara de Diputadas y Diputados en el segundo trámite, esto ya está listo para ser promulgado. O sea, se despacha desde el Congreso Nacional y es el gobierno el que tiene la responsabilidad de definir si es que lo promulga así como está o, en definitiva, va a otras instancias como el Tribunal Constitucional o derechamente veta este proyecto de ley. Si es que hay algún cambio y no se aprueba tal cual salió de la Cámara de Diputadas y Diputados este proyecto de usurpación, bueno, ahí pasa a una comisión mixta que tendría que verse durante los próximos días con parlamentarios de la Cámara de Diputados como también del Senado. Nos vamos a otro tema que también ha marcado la jornada, la pauta durante este día acá en el Congreso Nacional, y se relación con el fallecimiento de Guillermo Tellier, quien, recordemos, era el presidente del Partido Comunista y que se desempeñó como diputado acá en la corporación desde el año 2010 hasta el 2022. Bueno, durante la jornada de ayer fue el propio Partido Comunista, la bancada del PC, la que propuso y solicitó respectivamente a la sala de la corporación realizar este minuto de silencio, el que en líneas generales fue respetado, aunque había muy pocos parlamentarios de la UDI y también del Partido Republicano. De hecho, algunos de estos parlamentarios abandonaron la sala cuando se propuso este minuto de silencio, pero en general, como decíamos anteriormente, fue bastante respetado, e incluso el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista propuso colocar una rosa, un clavel en el puesto donde se sentaba anteriormente el exdiputado Guillermo Tellier. Vamos a escuchar declaraciones y seguimos comentando. Nosotros no estamos disponibles para rendir homenaje a quien justificó la lucha armada en el pasado, quien en definitiva fue el autor intelectual del atentado contra el expresidente Augusto Pinochet y el asesinato de 5 escoltas, quien justificó el asesinato de Jaime Guzmán. Creo que son motivaciones muy fuertes para nosotros como para no estar disponibles para rendirle un homenaje a una persona que sin duda era promotor de la violencia entre los chilenos. Por eso nos retiramos de la sala. Porque a diferencia del Partido Comunista, yo respeto a todos los muertos. El Partido Comunista y el presidente Boric no respetan a los muertos que son del frente. El presidente del Partido Comunista que falleció el día de ayer fue parte de esta Cámara. Por lo tanto, acá lo que se hizo fue un minuto de silencio por el parlamentario que falleció. Y a diferencia, como dije, del Partido Comunista y el presidente Boric, yo no hago alarde ni me pongo camisetas de un senador fallecido en democracia, asesinado en democracia con un balazo en la cabeza. Claramente acá hay que respetar y esa es la línea. Yo espero que todo el mundo lo haga porque así avanza la democracia. Más que quedarse en los que salieron, yo quiero valorar el gesto de los que se quedaron, porque habla de la nobleza de ellos
y particularmente hacer un reconocimiento a la figura de Tellier, que ante todo fue parlamentario, reiterar, valorar el gesto de los que se quedaron, así como nosotros en el pasado, por poner un ejemplo, no tuvimos ningún momento de duda cuando se le ha rendido homenaje a Jaime Guzmán. Ahí tenemos entonces las declaraciones con respecto a la situación que se vivió durante esta jornada en la mañana con este minuto de silencio del exdiputado presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier tras su fallecimiento. El diputado Carter, que lo escuchamos, fue uno de los pocos de la UDI que se quedaron en la sala, por eso también sus declaraciones respectivas. Así que nos vamos a mantener muy atentos a lo que pueda ocurrir durante las próximas horas. Desde las 16 hasta las 20 horas está citada la sala del Senado. En tabla está entonces este proyecto de ley que ha generado polémica y vamos a ver si es que hoy lo despacha el Congreso o si se va a comisión mixta o si el gobierno anuncia entonces alguna instancia nueva con respecto a usurpaciones. Claro, es un tema que ha generado un debate intenso, así que vamos a estar pendientes a lo que se resuelve con ese proyecto de ley de usurpaciones. Muchas gracias por la información, Roberto. Buenas tardes.